Buenas tardes y bienvenidas a un nuevo episodio de ELA Pics, el proyecto de la comunidad de ELA. Nacida en Tarragona, Coba es una apasionada del Mediterráneo. Siempre ha tenido una gran afición por el mar y el sol. Cuando le diagnosticaron la enfermedad hace 6 años, tuvo muy claro que iba a seguir disfrutando de la vida todo lo posible, junto a su marido Fortià. Y es que una de las cosas que más admira a quien la conoce es su fortaleza. Aunque la enfermedad le impide caminar por su propio pie, Coba no deja de planificar eventos, fines de semana, conciertos y escapadas en vacaciones. Coba va siempre de aquí para allá rodando, como dice ella a veces, con su silla. Una de las actividades de las que más disfruta es ir cada semana a la piscina. De formación química, siempre ha tenido una mente despierta, organizada y con ganas de aprender, cosa que continúa haciendo. Su ventana al mundo es una tablet que puede controlar gracias a un lector ocular que hace las veces de ratón, y gracias también a esa misma tecnología puede hablar con los que le rodean, puesto que ella siempre está atenta a todas las conversaciones a su alrededor. Le encanta pasar tiempo con su familia y con sus sobrinos, a los que adora. La Fundación Miquel Valls la acompaña a ella y a su familia a lo largo de la enfermedad, brindándole tanto apoyo emocional como material a medida que lo va necesitando. Coba y su familia participan de todas las iniciativas solidarias posibles para intentar dar visibilidad a esta enfermedad y conseguir para los pacientes una vida digna y, aunque parezca difícil, plena. Pues Coba, con su perenne sonrisa, nos demuestra que es posible. Os dejo con esta excepcional mujer y una entrevista muy interesante. Hola Ana, bienvenida al proyecto de la PEAC. Muchas gracias por aceptar hablar hoy con nosotros. Para aquellos que no te conocen todavía, podemos decir que te defines a ti misma como activista para la inclusión de las personas con discapacidad. Tu hijo Aitor padecía una enfermedad minoritaria. ¿Puedes contarnos cuál era y a qué edad se la diagnosticaron? Hola, sí, soy Ana Mourelo. Mi hijo tenía el síndrome de duplicación MECP2, una enfermedad rara que afecta al cromosoma X, en el que está duplicado el gen MECP2, que es un gen que se encarga de regular al resto de genes, y entonces como este no dirige bien, pues el resto de genes pues tampoco funcionan correctamente. Entre muchos síntomas pues está la epilepsia, las infecciones respiratorias, la ausencia del lenguaje, hipotonía y bueno, muchísimas más. Se lo diagnosticaron a los 3 años, cuando después de una hidrocefalia externa benigna diagnosticada a los 7 meses, pues vimos que continuaba con un retraso, ¿no?, en todas sus habilidades. Y bueno, una prueba genética, pues a los 3 años se lo diagnosticaron. ¿Cómo fue el momento de recibir el diagnóstico? Bueno, pues recuerdo aquel momento como un momento muy duro, ¿no?, en el que mi marido y yo, pues claro, no estábamos preparados para algo así. Se nos vino el mundo abajo y lo primero que hicimos fue buscar en internet, porque es verdad que cuando el médico nos lo diagnosticó nos dio muy poca información. Recuerdo que todo lo que encontramos en internet estaba en inglés y que no podíamos contactar con ninguna otra familia que pudiera darnos un poco de aliento en aquel momento, ¿no? Fue muy duro y sobre todo nos marcó mucho una página de Estados Unidos en la que había un apartado especial que hablaba de todos aquellos que se habían ido. Decía, bueno, de hecho se llamaba En Memoria de. En aquel momento se nos vino aún mucho más el mundo abajo y más cuando nos enteramos que la esperanza de vida era de 25 años. ¿Cómo era el día a día de Aitor y el tuyo como su madre? Bueno, pues la verdad es que Aitor, a pesar de que tenía un retraso importante, fue haciendo pequeños logros. Pero cuando llegó la epilepsia a los 6 años, todo aquello que había podido aprender lo perdió. Fue para atrás y dejó de caminar, dejó de comer por boca, dejó de sonreír.
Y la verdad es que fue muy duro. Durante los primeros años, digamos que más o menos lo fuimos sobrellevando, ¿no? Porque, bueno, Aitor, a pesar de sus dificultades, pues, bueno, iba haciendo eso, unos pequeños logros. Y, bueno, al final de todo, además, era un niño muy feliz. Y bueno, nuestro día a día, pues, era básicamente, pues, ayudarlo en todo, eso sí, tanto para comer como para cambiarlo. No controlaba esfínteres, con lo cual también llevaba pañal y teníamos que cambiarle el pañal. Y bueno, y luego iba a un colegio de educación especial en el que, bueno, pues tenía fisioterapia, tenía logopedia y, bueno, todas aquellas terapias que a él le iban bastante bien para poder ir avanzando un poco. Pero ya os digo que cuando llegó la epilepsia, todo eso pues empeoró y entonces nuestra vida se complicó muchísimo más. Aitor, bueno, pues claro, al dejar de caminar todo es mucho más difícil, ¿no? Y nos encontramos con muchas dificultades en el día a día, porque, bueno, pues ya no podíamos, nos sentíamos condicionados, ¿no? A todos los sitios a los que queríamos ir con él, porque siempre tenías que mirar que el sitio estuviera adaptado, ya no podíamos llevarlo al parque, luego, además, claro, cuando llegaron las infecciones respiratorias, pues también se complicó aún más, porque eran ingresos constantes por sus infecciones y siempre muy controlado, ¿no? De que pues, no tuviera frío, no aspirara algo de comida porque enseguida cogía una infección. Y, en fin, bueno, nuestro día a día era difícil. Como enferma de ELA, tengo el apoyo de la Fundación Miquel Baix. No imagino qué haría sin su acompañamiento en cada etapa de la enfermedad. Vosotros vivisteis esa soledad de no tener el apoyo de una asociación de pacientes, porque no existía y decidisteis fundarla. ¿No es así? Así es, como he comentado antes, cuando nos dieron el diagnóstico, pues no encontramos ninguna asociación en España a la que poder dirigirnos y tampoco familias, ¿no? Con las que poder hablar y contarnos experiencias. Así que mi marido y yo decidimos pues crearla nosotros, la llamamos Miradas que Hablan, porque estos niños, como he comentado, pues no tenían habla, no, o sea, tenían ausencia de habla, pero sí que se comunicaban con gestos, y incluso si no era con estos gestos, con la mirada. Eso era lo que más nos transmitía y la manera que teníamos de comunicarnos con Aitor. Así que le llamamos Miradas que Hablan y gracias a esta asociación pues, conseguimos también que se empezara a investigar en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y contactar a más familias. ¿Cuántos asociados hay actualmente y qué labores desempeña la asociación? Pues somos alrededor de unos 50, entre ellos muchísimas familias. Y la asociación desde el principio la creamos sobre todo por el tema de la investigación, era nuestro principal objetivo, de que se pudiera investigar y pudiéramos encontrar una cura o un tratamiento que mejorara su calidad de vida. Y además, pues esta conexión con las familias, ¿no? Que eso también pues, es muy importante porque nadie mejor que los que están pasando por lo mismo que tú te pueden entender, ¿no? Incluso para poder darnos apoyo y para terapias, para maneras de estimularlos, siempre nos ha servido mucho este contacto con las familias. Defiendes la visibilidad y la investigación como piezas fundamentales para la lucha contra las enfermedades minoritarias, pero no solo eres defensora, sino parte implicada en la investigación. ¿Podrías explicarlo? Sí, bueno, a raíz de crear esta asociación, de forma fortuita, en una feria coincidimos con una investigadora que estaba investigando otra enfermedad rara en la que el gen MECP2 también está implicado, pero en lugar de estar en exceso, está de menos. Y le pedimos si podía investigar. Nos dijo que sí, pero le faltaban fondos para poder hacerlo. Entonces fue cuando decidimos pues, empezar a hacer eventos y diferentes medios de recaudación para poder hacer este primer estudio en la investigación. Estuvimos durante el primer año nosotros solos, mi marido y yo, a pie de cañón, haciendo todo este tipo de actividades para poder recaudar los fondos para este estudio y conseguimos financiarlo y a partir de ahí sí que ya se fueron uniendo más familias. Eres promotora del primer parque infantil inclusivo de Barcelona, motivo por el que recibiste la Medalla de Honor de la ciudad en 2023. ¿Cómo te embarcaste en este proyecto?
Pues, como comentaba antes, ¿no? Ante las dificultades que teníamos en el día a día, una de ellas era poder ir a los parques con nuestro hijo, porque cuando era pequeño, pues era mucho más fácil poder subirlo a los elementos. Pero cuando dejó de caminar y ya era muy alto, muy mayor, muy grande, todo esto se complicó. El hacer la transferencia desde su silla a un columpio, a un tobogán, era muy difícil. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que los parques no estaban adaptados a personas con discapacidad, con movilidad reducida. Y bueno, salió la convocatoria de los presupuestos participativos en Barcelona y se me ocurrió presentar un proyecto de un parque para todos. Y bueno, pues este proyecto, gracias a todos los ciudadanos de Barcelona que lo votaron, pues ya se ha hecho realidad. Supongo que es un proyecto que exige trabajo y dedicación. ¿Cómo ha sido el paso de convertir una idea en una realidad? Pues sí, mucha implicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Han sido 4 años pues bastante duros, em, en los que también he aprendido muchísimo sobre todo el tema de, ¿no? de accesibilidad, que eso ya conocía una parte, pero en parques pues he podido profundizar mucho más. Después, pues en todo tema pues más técnico, ¿no? Barcelona. Y bueno, como digo, no ha sido fácil porque se me han puesto muchas trabas. El parque que yo había pensado en un inicio, pues con todo lo que yo quería pues instalar, pues no ha podido ser, pero hemos conseguido muchísimo. Estoy muy contenta, la verdad, con el resultado, a pesar de que, como digo, pues se podía haber hecho un poco mejor, pero bueno, eh, digamos que el ayuntamiento pues, ha puesto sus limitaciones, pero bueno, como digo, estoy contenta con el resultado. Espero además bueno, que este sea el primero de muchos y seguiré luchando para que sí sea. Tengo entendido que ya está operativo. ¿Qué significa para ti? Pues sí, justo ayer, el día 26 de marzo, pues lo abrieron. Para mí fue, tengo que decir que, bueno, tenía muchas ganas, mucha ilusión ¿no? de que ya los niños lo pudieran disfrutar, las familias. Y bueno, me pasé por allí, por supuesto, para verlo junto a mi hija pequeña, porque Aitor ya no está con nosotros, que fue el motor sobre todo de este proyecto, que antes no lo he comentado y es algo muy importante en este proyecto. Y bueno, la verdad es que salí contentísima de ver tanta gente, de verlos jugar, de verlos reír y sobre todo, pues eso, ¿no? De ver que es posible que niños con y sin discapacidad pues puedan jugar en los parques. Se han puesto en contacto contigo desde otros territorios para crear más parques inclusivos en otras ciudades. ¿Es así? ¿Estamos Sí. asistiendo al nacimiento de la revolución de los parques inclusivos? Pues sí, gracias a, bueno, a toda la difusión que he podido hacer durante estos 4 años, ¿no? De cómo ha ido el proyecto, de cómo han ido avanzando las obras y de todo lo que, bueno, pues se iba a instalar, pues otras ciudades han contactado conmigo para saber más sobre el proyecto, para que pudiera guiarles en cómo poder llevarlo a cabo en su ciudad e incluso en su país. Me ha contactado gente desde México y desde Ecuador. O sea que muy contenta también con que pues, este proyecto pues, haya cruzado el charco, ¿no? Y, y que, bueno, y que se expanda por todo el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que ya debería estar en todos los sitios y que bueno, ser parte de un proyecto tan bonito y tan grande, ¿no? Pues a una le gusta y bueno, y la verdad es que estoy muy contenta. ¿Qué otros proyectos tienes entre manos? Bueno, pues justo hace nada, muy pocos meses en Barcelona se han abierto una nueva edición de presupuestos participativos. He presentado otros 3 proyectos, de los cuales las votaciones que ya se han hecho, pues han salido 2. Y uno es un parque acuático, también totalmente inclusivo, sería el primero también en Barcelona, con elementos de juego de agua para los meses de calor, sería un refugio climático y el agua se utilizaría para regar en las zonas verdes y los árboles y tal. Y el otro es otro parque inclusivo
en este caso es en otro distrito distinto de Barcelona, porque creo que con un parque inclusivo en Barcelona solo no hacemos nada. No es justo que los niños tengan que cruzar toda Barcelona para ir al parque, con lo cual la idea es que esto se vaya ampliando a todos los barrios, a todos, o al menos que haya uno por distrito. Así que en estos presupuestos participativos espero poder conseguir un parque inclusivo más. Mi discapacidad adquirida con la ELA me ha aportado experiencias muy enriquecedoras con mis sobrinos. Ellos tienen una gran capacidad de normalizar situaciones que a los adultos nos cuestan más. ¿Crees que los niños tienen un papel decisivo en lograr una sociedad inclusiva? Por supuesto que sí. De hecho, es algo que siempre comento, ¿no? Que la importancia de que los niños convivan con la discapacidad desde muy pequeños para que la normalicen y para que, bueno, los consideren uno más, que es lo que son las personas con discapacidad. Son personas y son igual que el resto. Perdón, con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, tanto desde los colegios como desde el ocio, en este caso en los parques, creo que es una buena manera de que exista esta convivencia y este intercambio, ¿no? de juegos y de conversaciones y de, bueno, de todo en general, para que se den cuenta de que las personas con discapacidad son como ellas, que también tienen ganas de jugar, tienen ganas de hablar y tienen ganas de aprender. Entonces, creo que, además lo he vivido con mi hija también en casa, ¿no? El que viviera con su hijo, con su hermano con discapacidad, le ha hecho ver pues el mundo de otra manera. Y ya ella no va por la calle cuando una persona con discapacidad hace preguntas o los mira de forma rara, que es lo habitual. No, mi hija los considera uno más y ya está. Y además aprovecho para todas aquellas familias, ¿no? En que yo sé que es difícil, ¿no? A veces cuando un niño te pregunta, pues, ¿qué le pasa a esta persona, ¿no? O ¿qué tal? Por favor, contestarles, decirles lo que hay. Eso es una persona que no puede caminar, que no puede hablar, lo que sea. Pero no evitéis la pregunta, porque no estamos ayudando de esta manera a la inclusión. Es todo lo contrario, los estamos excluyendo y los estamos discriminando y no se lo merecen. ¿Qué crees que necesita una sociedad inclusiva? Pues una sociedad inclusiva, a ver, estamos podría decir, a años luz de poder conseguirla. Cada vez estamos un poquito, ¿no? Vamos avanzando cada vez un poquito más, pero falta mucha empatía, falta mucho ponerse en el lugar del otro y falta mucho, pues eso, considerarlos personas, que a veces, pues esto no se da. Y sobre todo, pues el convivir con estas personas, el tratar lo que son personas, es que no hay más, es que no sabía qué decir. Eh, es eso, considerar las personas, tener empatía con ellas y, y ya está, no hay más. ¿Cuáles son los obstáculos para conseguir la inclusión en la sociedad en la que vivimos? Yo creo que el principal obstáculo es el desconocimiento. Al menos yo lo he vivido así. Hay gente que no se acerca o que no pregunta o que no se atreve a saber qué decir por el desconocimiento. Cuando explicas las cosas son más fáciles. Cuando esa persona entiende cuál es el problema que tiene la otra persona, qué es lo que necesita, cómo la puede ayudar, en ese momento es cuando la gente se da cuenta de que, bueno, que están ahí y que son uno más y que simplemente necesitan adaptaciones y soporte y recursos. Es que no hay otra más. O sea, es que las personas con discapacidad tienen discapacidades, pero es que la gran discapacidad que hay es, o sea, es el ponerles esas trabas y no ponerles los recursos, ¿no? que necesitan. Simplemente pues esto, adaptarles a la sociedad. No se tienen que adaptar ellos a la sociedad, sino la sociedad a ellos. Hasta aquí nuestra entrevista. Ana, te agradecemos mucho tu tiempo y tu testimonio.
Ha sido inspirador escucharte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para mí también ha sido un placer. Es todo por hoy. Una semana más culminamos con otro gran programa. Una entrevista que espero os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos muy pronto con otra gran historia. Aquí en Ela Pix. Recordad seguir nuestra cuenta de Conela. Un abrazo.